Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, Estimados amigos, qué gusto saludarlos, soy Ángel Manuel y quiero invitarlos para que continúen conmigo en este viaje musical sobre el cuarteto Los Heraldos Negros. Acompáñenme. En 1972, Rafael de Hombre toma otros caminos y en su lugar se une Gilberto Martínez para hacer la segunda voz falsete. Para 1973, Octavio García se aparta del grupo y se incorpora Eduardo Macías, Eddie, para sustituir la cuarta voz bajo. Tanto Gilberto como Eddie poseen estilos impresionistas. Bueno, te diré que el cuarteto debutó en el 70, pero yo entré el 1 de febrero del 72, porque ellos se quedaron a trío cuando Rafael inició su carrera de solista, y yo entré en el 72, enseguida empezamos a hacer muchas cosas. Lo primero fue que trabajamos en el cabaret del Hotel Agua de Cienfuegos. De ahí regresamos a La Habana y comenzamos en el Copa de Riviera, donde mantuvimos un trabajo prácticamente de muchos años en varios espectáculos, dirigido por el gran y inolvidable Tomás Morales, además de la televisión, grabaciones, incluso incluidos cortos musicales, o sea, videoclips, como se llama ahora. Fue un trabajo muy intenso en todo el tiempo que yo me mantuve en el grupo. Mucho cariño para ellos. Saludos, soy Eduardo Macías, más conocido por Eddie, cuarta voz de integrante del cuarteto Los Heraldos Negros. Entrar al cuarteto Los Heraldos Negros para mí fue como un regalo de Dios, porque a mí siempre me gustó la armonía de voces. Conocí a Raúl porque me hablaron para trabajar tocando el bajo con Fran Domínguez en el Club Imágenes, y allí estaba Raúl con el trío Los Panchitos. Como nos gustaba la armonía a los dos, hicimos muy buena amistad los dos, pero como es la cosa de los grupos, a Fran nos mandaron a trabajar para Varadero y me tuve que ir con él, y dejé de ver a Raúl. Nos veíamos de vez en cuando, pero no como antes. Así pasaron como 9 años, y un día estoy en la casa y le digo a mi esposa: me enteré que Raúl está en el Copa Run del Riviera trabajando con un cuarteto que se llama Los Heraldos Negros, vamos a ir a verlo. Y así oigo el cuarteto. Y bueno, fuimos, entramos al cabaret, sentamos en la mesa y le dije a un gastronómico: usted me pudiera hacer el favor de decirle a Raúl del cuarteto Los Heraldos Negros que Eddie está aquí sentado en el público. Entonces me dijo: sí, como que no. Bueno, a poco rato empezó el show, y cuando salió el cuarteto Los Heraldos Negros, que yo lo vi, yo dije: qué bueno está ese cuarteto, como suena. Le digo a mi esposa: óyeme, si yo pudiera que un día cantar en ese cuarteto. Se acabó el show y Raúl vino a la mesa, compartimos, y al final de la noche, bueno, nos despedimos. Y pasó el tiempo, pasaron como 7 o 8 meses, y un día estoy parado fuera del Flamenco y en eso veo a Raúl que viene caminando hasta donde estaba yo, y le digo: Raúl, ¿qué tú haces por aquí? Dice: Eddie, vengo a buscarte. Y le digo: ¿y dime? ¿Y qué? Dice: para ver si te interesa entrar al cuarteto con nosotros. Le digo yo: mi madre, una ilusión hecha realidad. Los Heraldos Negros se integran a las producciones de cabaret dirigidas por Tomás Morales, tituladas Cuba produce y canta y Feria, Amor y Fantasía, por solo citar algunas. Felicidad sin ti no vale nada. La felicidad. ¿Cómo puedo? Los Heraldos Negros, formidable cuarteto vocal que tuve la suerte de trabajar con ellos y grabar 3 temas. Tengo lindísimos recuerdos de estos músicos, estos amigos formidables. Estuvimos trabajando en el Riviera, en la producción Feria, Amor y Fantasía, durante un año, noche a noche. Podrán imaginarse que cuántas emociones y cuántas cosas lindas hemos vivido. Y después pasamos a Varadero, al Internacional de Varadero, donde estuvimos también como un año también trabajando allá. Yo tengo recuerdos muy lindos de Raúl, un gran director. Fue un gran director que montó todas las voces de los temas que grabamos, y fue una formidable persona. Los recuerdo a todos con mucho, a Roy, a Eddie, a Gilberto, en fin, a todos con mucho cariño, formidables compañeros que quisiera que se repitiera nuevamente, porque son recuerdos tan lindos que si quisiera que tuviéramos la oportunidad de volvernos a encontrar y volver a hacer esos temas maravillosos que hicimos, y que fue
fueron hit parade en la radio nacional. Fue un bombazo a la vez que grabamos los temas, y ellos tenían sus temas también en la radio. Pero cuando nosotros grabamos el primer tema, que fue Lejos de la Verdad, fue aquello, una explosión grandísima que tuvo con el público. Después hicimos No me olvides, y por último hicimos Te equivocas. 3 temas maravillosos que me siento muy feliz y de verdad muy dichosa de haber compartido con ellos estos temas y haber conocido a estos formidables músicos. Ese es el recuerdo tan lindo que tengo de los Heraldos Negros y de Raúl Vázquez, su director. Para hablar del cuarteto Los Heraldos Negros, tengo que remitirme a Ceremonia y Fantasía, con Tomás Morales, coreógrafo, bailarín excepcional, y escogidamente personajes como Héctor Telles, Alfredito Rodríguez, Marilena Pena, en fin, y el cuarteto vocal Los Heraldos Negros. ¿Por qué escogieron a Los Heraldos Negros? Porque era en medio de aquella epidemia de cuartetos, los bucaneros y los modernistas, en fin, muchos cuartetos vocales escogen a Los Heraldos Negros por el profesionalismo que tenían, por el empaste de las voces, por la afinación perfecta y por una gracia. En el arte todo también tiene que estar acompañado de una idiosincrasia, pero de un carisma y de una frescura. Y en el mundo nuestro del teatro musical, esa efervescencia, esa maravilla de felicidad, que es lo que queremos impartirle a los públicos, la alegría, la diversión, se lograba en esa producción. Y entonces nos hicimos amigos y compartimos muy lindo, porque la magia en los espectáculos y en la grabación existe. Y fue para mí muy feliz compartir con sus compañeros. Hablar de Los Heraldos Negros ahora, a esta distancia de edad de más de 50 años, es volver a vivir una época que fue una de las más maravillosas de mi carrera artística. Si ya sufrí lo que el mundo nos da y conocí que no todo es maldad, que hay verdad. En una ocasión yo tuvimos necesidad de llevar a alguien a cantar con nosotros a una fiesta, como decir los cancilleros, y Vázquez fue. Yo le dije, Vázquez, me hace falta que me resuelvas este problema. No tenemos tiempo para estar ensayando, tú sabes lo que hay que hacer. Y así, en esa canción, nosotros utilizamos a él con una calidad que tú no te puedes imaginar. Él fue el lugar de cielo, pero sin ensayar, sin nada. Arranca en fa, como decimos nosotros los músicos. Yo siempre estuve admirado con el gusto con que Vázquez hacía arreglos. Cuando lo oíamos opinar, era la opinión de un maestro. Así le decía yo a veces, maestro. Hay una realidad, nosotros, yo en particular, cada vez que yo tenía un problema de acordes, de armonía, de arreglo, siempre lo consultaba y me sacó de muchos problemas, muchos incógnitos armónicos. Y lo que más yo admiraba de él, que yo iba a él con la seguridad que me iba a resolver el problema. Era el gusto que tenía, la sabiduría que tenía armónico con el cuarteto para hacer cualquier arreglo. Bueno, él me grabó a mí una canción con el cuarteto que a mí me deslumbró, me encantó lo que él logró hacer con las voces, el cuarteto y mi canción. Hay tanto que decir, solo puedo llegar a decirte, excepcional. Tenía un gusto para las voces excepcional. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, el sueño rebelde en guitarra cubierta de flores. Me habla de amor.
rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Hola queridos amigos, en el día de hoy quiero rendirle homenaje al cuarteto Los Heraldos Negros y a su director Raúl Vázquez. Los Heraldos Negros, ese cuarteto cubano con una trayectoria tremenda, y yo que trabajé en voces latinas, que sé lo que es el trabajo vocal, pues para mí los trabajos vocales de Raúl Vázquez eran un trabajo maravilloso. Así que queridos amigos, a ustedes este pequeño homenaje de Juan Pablo y decirles que los quiero, que los extraño y que se cuiden mucho. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, nos vemos. El cuarteto Los Heraldos Negros. Este cuarteto lo dirigía Raúl Vázquez. Y recuerdo que nosotros tuvimos muchas veces, muchas actividades en las cuales compartimos del año 70 al 80. Era un cuarteto de mucha calidad. Recuerdo que había pasado la etapa, por lo menos de las presentaciones en vivo, de Los Zafiros y del cuarteto de Meme Solís. Y había quedado el cuarteto de Los Heraldos Negros como el más importante y de más calidad que tenía. Fue una etapa muy feliz para todos nosotros, que tuvimos la oportunidad de compartir juntos y de trasnochar en aquella avalancha de actividades que teníamos. Por ahí pasaron grandes amigos y recuerdo que tuvimos una época como casi 2 años juntos y atravesábamos toda la provincia de un lado al otro haciendo diferentes actividades. Quiero decirte que el recuerdo que tengo de ellos es muy grato porque eran personas muy decentes, muy buenos musicalmente, muy buenos cantantes, que tuvieron una época, pero de gran valía aquí en este país culturalmente. Raúl era una persona muy entusiasta, muy buena. Es una persona que yo lo recuerdo con mucho cariño, una persona que musicalmente nos ayudó a todos.